Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Carlos Lagos, profesor de matemática de nivelación de estudio en la Universidad Católica Silva Enríquez. Y en esta oportunidad te traigo un video donde estudiaremos el teorema de Tales. En este caso va a ser un video totalmente digital, por lo tanto hemos variado un poquito el formato. Espero que lo puedas entender. Y bien, entonces comencemos con este tal teorema de Tales. El teorema de Tales es un teorema que desarrolló principalmente Tales de Mileto, de ahí el nombre, y que está referido a la proporcionalidad que surge en una relación matemática específica. En este caso, esta relación matemática específica se da cuando existen tres rectas que son paralelas y a estas tres rectas paralelas la cruzan otras dos rectas que son transversales a ella, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ya en esta imagen podemos observar las rectas paralelas que podemos denominar L1, L2 y L3 respectivamente, ¿ya? Estas rectas son paralelas, es decir, se encuentran cada una a la misma distancia de la otra durante todo el tiempo, no se cruzan nunca. Bien, y estas dos rectas negras son las transversales que cruzan a estas tres rectas que son paralelas. De esta manera se pueden identificar todos esos puntos de intersección que se están ahí marcando, ¿bien? Que serían A, B y C respecto de la primera transversal y A', B' y C' con respecto de la segunda transversal. De este modo, estas dos transversales quedan divididas en esos segmentos que uno puede apreciar acá. ¿Ya? Segmento AB, segmento BC, segmento AC, si consideramos todo ese tramo, y lo mismo acá con los A', B' y C'. Bien, ahora, ¿qué es lo que plantea el teorema de Pitágoras? El teorema de Tales, perdón. El teorema de Tales lo que plantea ya es que al ser estas rectas paralelas se establece una proporcionalidad en la razón de los trazos. Bien, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles serían las razones y las proporciones que se establecen? Son las siguientes. La primera es que el segmento AB, que procedo a marcar a continuación, que viene a ser este segmento, el segmento AB, se encuentra en una razón con el segmento BC, que es el que le sigue a continuación acá. Está en una razón con ese segmento. BC. Y que esta razón es exactamente la misma que en la que se encuentran el segmento A'B', es decir, el que también queda arriba, digamos, en este lado, en razón con el que sería correspondiente aquí al que queda abajo, en este caso B'C'. ¿Ya? Recuerden que estas razones son divisiones. Es decir, que básicamente si yo divido el segmento AB entre el segmento BC, me va a dar lo mismo que si yo divido el A'B' con el B'C', como está acá. Y se establece entonces esta proporcionalidad. Bien, esa es una de las proporcionalidades que se establece a través del teorema de Tales. La segunda proporción que se establece a través del teorema de Tales es la siguiente. El segmento AB está en una razón con el segmento AC completo. Es decir, el pedacito que queda arriba con el pedacito grande se encuentra en una relación que es igual a la que ocurre entre el pedacito chico de la otra transversal con el pedacito grande respectivamente. De esta manera, la proporción queda así. El segmento AB
en razón con el segmento AC ha de ser igual que la razón entre el segmento A', B' con el segmento A', C'. Bien, quiere decir que esta división debe ser exactamente igual a la división que da acá en la otra transversal. También se cumple. Y la última relación métrica o proporción que se establece a través del teorema de Tales es aquella en la que dice que el segmento de la parte inferior, en este caso BC, está en una razón con el segmento completo AC en la misma proporción que lo está la razón del segmento de abajo de la segunda transversal con la otra completa. De esa manera, la relación nos queda de la siguiente manera. Nos queda que el segmento BC en razón con el segmento AC tiene el mismo valor que el segmento B', C' con respecto al segmento A', C'. Es decir, esas divisiones han de ser iguales. Esto es lo que plantea en general el teorema de Tales. Bien, entonces hay que manejar estas proporciones. ¿Cómo se utilizarán? De distinta manera dependiendo del contexto, pero básicamente comprobando cada una de estas relaciones. Ahora bien, hay un caso específico aparte del teorema de Tales, que es reconocido como un caso particular. Lo vamos a ver también a continuación. Este caso particular del teorema de Tales se da cuando se tienen dos rectas paralelas, nombradas L1 y L2, que están cortadas por dos rectas transversales, de tal manera que éstas tienen un punto en común. En este caso, ese punto en común ha sido determinado con la letra O, se puede observar ahí arriba y aquí en el medio respectivamente. Y los segmentos que quedan acá divididos entre ese punto en común y además las rectas paralelas forman ciertas relaciones métricas que son proporcionales. Y pueden darse en dos casos. El primero, como pueden observar ustedes, es aquel en el que el punto en común se encuentra fuera de la región comprendida por las dos rectas, y el otro es donde el punto en común está dentro de la región comprendida por las dos rectas. Bien, entonces, para este primer caso vamos a ver lo siguiente, que se cumple el teorema de Tales tal cual. Es decir, por una parte tenemos que el segmento de arriba está en razón con el segmento de abajo de la misma manera en los dos transversales. Así también el segmento de arriba con respecto al segmento completo, hasta aquí los dos puntos, también está en proporción con respecto a lo mismo en la otra transversal, y de manera recíproca el segmento de la parte de abajo con respecto del total está en proporción con el segmento de abajo con el total de la otra transversal. Es decir, tal cual el caso general del teorema de Tales. Pero se agrega una relación extra. ¿Cuál es esa relación? Que el segmento OA, es decir, desde el punto en común hacia la primera intersección, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más grueso. Ahí, este punto ya está en una relación con el segmento acá formado, AB. De la misma forma como el completo está con el grande acá. ¿Ya? Esa es la relación. ¿Cómo quedaría escrita? Quedaría segmento OA está en razón con el segmento AB
de la misma forma como lo está OA' con A'B'. Bien, esa sería la relación. Entonces, este es a este, como este completo es a este grande de acá. Esta relación es sumamente importante ya que se aprecia mucho a la hora de trabajar con triángulos. ¿Ya? En ocasiones nosotros vamos a ver muchas figuras en la cual vamos a observar el dibujo de un triángulo y dentro de este mismo triángulo se dibuja la recta paralela a uno de sus lados. Por ejemplo, la recta paralela a la base. Entonces aquí se establece este mismo dibujo que se forma acá y por supuesto se establecen las mismas relaciones métricas. Bien, entonces aquí estos puntos vendrían a ser los que separan los segmentos: segmento cortito de arriba, segmento cortito de abajo, segmento completo, segmento cortito de arriba, segmento cortito de abajo y segmento completo, formando cada uno de estos y, como decía ya, las relaciones métricas que ahí se establecen. Por su parte, el segundo caso, cuando el punto de intersección está acá atrapado al medio, se va a establecer la siguiente relación métrica. Ya, la vamos a escribir un poquito distinto. La razón que existe entre A y C, que es el triángulo acá abajo, con respecto al otro lado del triángulo, que sería CO, y con respecto al otro triángulo que se forma, al otro lado, digo, del triángulo que se forma acá, que es OA, ya, esa razón va a ser exactamente igual a la razón homóloga que se forma en el triángulo de arriba, es decir, al segmento BD, el lado homólogo que vendría a ser DO, y el último que vendría a ser OB. Bien, esta es la relación métrica que se establece en este segundo caso particular. ¿De qué manera, por ejemplo, podría servir? Si yo conozco el lado AC y lo divido en el lado OC, me tendría que dar lo mismo que si yo tomo el lado DB y lo divido en el lado DO. De la misma manera, puede suceder si yo tomo, por ejemplo, el lado OC y lo divido en el lado OA y hago lo mismo arriba, es decir, tomo el lado DO y lo divido en el lado BO. Esas son las relaciones métricas, ¿ya? Aquí comparo todos los lados uno por uno, pero para escribirlo de forma general se escribe de esta manera. Esto es teóricamente lo que propone y dice el teorema de Tales. Para nosotros poder aplicarlo, vamos a ver algunos ejemplos y aprenderemos a utilizarlo. Para trabajar los ejemplos, les dejé aquí al lado izquierdo, de todas maneras, las formas del teorema de Tales, incluyendo las relaciones métricas, para que ustedes puedan verlas a medida que vamos utilizándolas. Puse esta porque esta incluye de manera general aquel caso que es como el que está en esta primera pregunta, en el cual las líneas son transversales aunque no se unan y está compuesta por tres líneas. La proporcionalidad, la forma de la proporcionalidad, digo, es la misma. Entonces veamos este primer ejemplo. Dice, en la figura L1, L2 y L3, las paralelas, ahí lo dice, son paralelas, y el valor del segmento AB es tanto. Nos preguntan por el valor del segmento AB. Identifiquemos primero entonces el segmento AB. El segmento AB es este que está acá. Le pondré una letra X. Ese es el segmento por el cual nos preguntan, sabiendo que L1, L2 y L3 son paralelas, por lo tanto se cumpliría el teorema de Tales. Y aparecen por supuesto las opciones. ¿Cómo averiguar entonces el valor en este caso de X? Vamos a tener que utilizar aquella relación de estas cuatro que están acá, aquella relación en la cual se involucren los valores de los datos que conocemos. Por ejemplo, conocemos en particular la medida de cada uno de los pequeños segmentos que se forman, tanto en la transversal de acá como en la de acá, donde una de ellas sería la incógnita.
Entonces puedo utilizar, por ejemplo, aquella relación en la que toma cada uno de los valores por separados, que puede ser la primera, esta de acá, donde dice OA y lo compara con A y A', es decir, compara cada segmento chiquitito por separado, y es la que vamos a utilizar acá. Entonces, yo voy a comparar la relación AB, el segmento AB, esto que es el que equivale a X en este caso, en razón con el segmento BC, que es el que está acá abajo. Y esta relación ha de ser igual que la que se establece en la otra transversal entre DE, el segmento DE, y el segmento EF. Esa es la relación. Nótese que por supuesto las letras de los vértices y de los segmentos respectivamente van a ir cambiando dependiendo del ejercicio. Lo importante es reconocer la ubicación de sus partes. Bien, entonces ahora simplemente reemplazamos los valores. AB vale X, ¿cierto? Nuestra incógnita. Partido en BC, que viene a ser 8. Y esto debe ser igual a DE, que es 5, dividido en EF, que es 15. Estos resultados deben ser iguales. Y queda una ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Acá está la X, que quiero despejar, y el 8 la está dividiendo. Por lo tanto, el 8 pasa al otro lado, pero pasa multiplicando. De tal manera nos va a quedar la X solita a la izquierda, y al lado derecho nos va a quedar 5 partido en 15 multiplicado con 8. ¿Ya? Al ser un número entero que multiplica la fracción, solo el 8 va a multiplicar al numerito de arriba. ¿Ya? Entonces usted calcula 8 por 5 y 8 por 5 le va a dar 40. Continúo acá arriba. Entonces me queda X, ¿cierto? Es igual a 8 por 5 es 40 y me queda 40 partido en 15. Ya, por supuesto que eso usted también lo puede hacer en la calculadora. Nosotros vamos a invocar en este momento la calculadora. 40 dividido en 15 y nos da 2,6 periódicos. 2,6 periódicos. Bien, buscamos si es que está en las alternativas aquella y ahí está justamente. La respuesta es B, 2,6 periódicos. Entonces, siempre vamos a tener que saber elegir la relación que nos convenga dependiendo de los datos que nos están entregando en el problema. Bien, y luego de eso, reemplazar los valores y despejar la X o la incógnita según el caso y la pregunta lo requiera. Vamos a ver otro ejemplo. Este segundo ejemplo dice así: en el triángulo ABE, que es el que está acá dibujado claramente, ABCD, que es la forma que se forma acá abajo, es un trapecio. ¿Cuál es el valor del segmento AD? Identifiquemos dónde está el segmento AD. Es este que está acá. Le pondré una X para identificar qué es la incógnita. Es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto mide ese segmento? Y, por supuesto, están las alternativas. Y acá podemos observar los datos. Nos entregan la medida del segmento ED, la medida del segmento DC y también la medida del segmento AB. Entonces, en base a estos datos, ¿cuál será la relación que nos conviene utilizar? Claramente es la que se encuentra acá, ya que es la única que relaciona los segmentos con las paralelas. Ya fíjense que todas las demás solamente relaciona los segmentos que quedan separados en cada transversal respectivamente. En cambio esta, ¿ya?, que es la extra que se agrega cuando está el punto en común, es aquella que relaciona un segmento de la transversal con un segmento de la paralela. ¿Y cómo dice que se hace la relación? Dice que el segmento ED, este, está en una razón con el segmento DC, así como formando una especie de L, no sé si lo notan, ¿ya? Y esa relación es la misma que la misma L pero más grande, es decir, desde E hasta A y de A hasta B. ¿Ya? Entonces no sé si notan, a ver, lo voy a pintar acá. La relación sería
este segmento dividido en ese, y eso debería ser igual que el segmento grande dividido en el de acá también grande. Entonces son como esas dos L's. ¿Ya? Esa es la relación. ¿Ya? ¿Cómo sería si la escribimos aquí matemáticamente? Nos quedaría que el segmento ED, ¿ya? Que es este precisamente, este segmento, en razón con DC, que es ese, ¿ya? Debe ser igual que el segmento EA, que es el de acá completo, ¿cierto? En relación con AB, que en este caso es el grande que está abajo. ¿Ya? Eso es lo que dice básicamente esa relación, por supuesto con las letras adecuadas a como está acá. Reemplazamos los valores para ver cómo nos quedaría. ED vale 7, así que ponemos 7. DC es el que está acá, vale 4. Y esto es igual a EA. Y fíjense que A no sabemos el valor, porque es equivalente al X que no conocemos sumado con 7. Noten que EA es este pedacito, que es X, más la parte de arriba. Entonces aquí voy a poner eso. Voy a poner que EA equivale a 7 más X. Y dividido en AB, que vale 20. Entonces esta es la ecuación que tenemos que resolver ahora. Similar en el caso anterior, como la X está acá arriba en el numerador, este 20 va a pasar multiplicando acá a esta fracción. Y nos va a quedar entonces 20 por 7 cuartos. Y a la derecha nos va a quedar solo el numerador, que sería 7 más X. A la izquierda resolveremos la multiplicación. Recuerden que como es un número entero multiplicado con una fracción, solo se multiplica con el de arriba. ¿Ya? 7 por 20, usted puede usar la calculadora, ¿ya? Es, perdón, 140. Entonces a la izquierda nos va a quedar 140 partido en 4, y a la derecha se mantiene 7 más X de momento. ¿Ya? Ahora podríamos también perfectamente resolver esta fracción, que equivale a una división por el lado izquierdo. Usted lo puede hacer con calculadora. Ya, yo lo voy a hacer para que usted no se olvide que se puede hacer. Ya, va a dar 35, pero lo voy a hacer acá para que usted lo vea. Ponemos 140 dividido en 4. ¿Ve? 35. Entonces, continuando por acá, nos va a quedar a la izquierda 35, dijimos que era el resultado de la fracción, y a la derecha nos queda 7 más X. Todavía no tenemos la letra X despejada por completo, ¿ya? Hay un 7 que la está sumando. Entonces, este 7 que está sumando puede pasar al otro lado, pero restando. De esta manera, nos va a quedar la ecuación 35 menos 7 es igual a X. Resolvemos esto, te lo voy a hacer también con la calculadora, y 35 menos 7 es 28. Entonces podemos comprobar que el valor de la letra X para este caso particular ha de ser 28. Buscamos la alternativa y sería la letra C, 28. ¿Se da cuenta? Entonces una vez más tuvimos que elegir la razón que nos convenía en consideración de los datos que nos están entregando, formar, ¿cierto?, la ecuación reemplazando los valores y luego despejar la incógnita. Nada más que eso. Vamos con el tercer y último ejemplo. Bien, este ejemplo dice así. En la figura, L1 es paralela a L2. Si AB vale 4 centímetros, OC vale 6 centímetros y OB vale 2 centímetros, ¿cuánto mide CD? Aparecen luego las alternativas y por supuesto la imagen. Vamos a ir viendo primero los datos que nos entregan y lo vamos a ir traspasando a nuestro dibujo para que lo comprendamos mejor. Primero,
Identifiquemos cuál es la incógnita. Nos preguntan cuánto mide CD. CD sería el segmento que está acá abajo. Así que le voy a poner aquí que vale X para reconocerlo como la incógnita. Luego vamos a incluir los datos que ya nos entregaron. Por ejemplo, que AB vale 4 centímetros. Así que voy a ubicar AB y le voy a poner 4, solo 4, pero ya sé que representan centímetros. Luego nos dicen cuánto vale OC, que vale 6 centímetros. Entonces busco OC, que sería desde aquí hasta acá, y le pongo aquí un 6 al ladito. Y por último nos entregan el valor de OB, que es el que está acá, y que vale 2 centímetros. Así que le voy a colocar acá 2 centímetros. Claramente, por la forma en la que se encuentra, vamos a tener que utilizar el caso que está acá abajo. El segundo caso respecto del particular del teorema de Tales. Y vamos a tener que establecer la relación. Recuerde que la relación lo que dice básicamente es que en el triangulito que se forma acá arriba, lo voy a remarcar para que se note, en el triángulo que está ahí arriba, los lados se relacionan de la misma manera que en el triángulo que se forma acá abajo, considerando los lados homólogos. Dicho eso, este lado de acá, que es OD, es homólogo con OA y el OC es homólogo con OB. Y por último, ¿cierto? AB es el homólogo con CD. Entonces aquí podemos establecer esas razones de la forma que a nosotros nos convenga. En este caso, y claramente por cómo está descrito, podemos establecer la relación entre OB y BA, que es 2 y 4 respectivamente, lo que en consideración homóloga con el de abajo sería 6 y X. ¿Por qué? Porque es los lados homólogos. Entonces vamos a tomar esa relación y la vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces sería la relación entre OB, ¿cierto? Y AB, que serían ese lado y este respectivamente del triángulo de arriba, y debería ser igual a OC, que es ese ladito, en razón con CD, que es el que está ahí abajo. Bien, reemplazamos nuestros valores. OB vale 2, AB vale 4, OC vale 6 y CD vale X. Entonces ahora tenemos que despejar la ecuación. En este caso la X está abajo, en el denominador. Entonces la voy a tener que pasar primero multiplicando a la fracción que está al otro lado de la igualdad. Porque al ser un número entero o considerado como tal, va a quedar multiplicando en la parte de arriba y así podremos después despejarla. Entonces, a la izquierda me va a quedar X por 2 cuartos y a la derecha se mantiene el 6. ¿Ya? Ahora, el 4 que está acá abajito, ese número 4, está dividiendo a la expresión que queda entre la multiplicación de x por 2, que es algebraica. Entonces lo pasamos al otro lado multiplicando, porque acá está dividiendo. ¿Cómo nos va a quedar? Sigo acá. Me va a quedar primero a la izquierda x por 2, como es algebraico, solamente ponemos 2x. Y a la derecha nos va a quedar el 6 que ya estaba aquí, multiplicado con el 4 que habíamos pasado. Bien, y finalmente para despejar la x simplemente nos deshacemos de este 2 que la está multiplicando. ¿Cómo nos deshacemos de él? Como está multiplicando este 2, pasa al otro lado pero dividiendo. Entonces nos va a quedar acá la x solita y al lado derecho nos va a quedar 6 por 4 dividido en 2. Tomamos nuestra calculadora, resolvemos esto y obtendremos el valor de la x. Yo lo haré a mano. 6 por 4 son 24. Y 24 dividido en 2 es 12. Entonces el valor de la x es 12. Buscamos las alternativas y está ahí, la primera, que es la letra A. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo es el teorema de Tales.
Son varias relaciones, por lo tanto hay que estudiarlo bien. Espero que junto al video de semejanza de triángulos te sirva para completar la guía número 7 y recuerda que la próxima semana subiremos la resolución completa en un video. Nos vemos hasta ese entonces. Chaito.